Hola, profe, ¿cómo está? Vamos como el jardín de infancia. Buenas tardes, niñitos, ¿cómo están? Muy bien. Esto es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, mis chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Ok, nos cortó el Zoom cuando Elizabeth estaba hablando. Otra mala. Medio quería leer. ¿Qué dices tú, Patrick? Nada, que yo quería leer. Ah, bueno, Elizabeth que lea uno y tú lees uno. Elizabeth, tú lees No, el primer profe, che. bueno. Ah, Patrick, ¿no quieres leer Elizabeth? Entonces que lea Patrick. Ajá, sí. Patrick, Elizabeth te está cediendo el turno para que leas tú. Me muy agradecido porque no me carga la pantalla. A mí tampoco. No A te mí carga la... tampoco. A nadie le carga la pantalla. Yo creo que es por mí que no carga la pantalla. Por mi Ay, conexión. sí. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Voy a volver a compartir, a ver. Me hizo una pregunta. Yo ni le veo tanta nada. Nunca me he preguntado eso, pero ¿usted cuántos años tiene? No, si yo les he dicho, tengo 31. Estoy viejita. Yo lo adiviné. Ya, ya, Yo tengo 31. ¿Tú tienes cuánto? ¿12? ¿13? Aquí en esta hora no hace de 13, 14, y yo de 12 años. Yo estoy acá y tengo 12 años. Ahora sí se ve la pantalla. Todavía está dice Rosalía ha empezado A Rosalía para doble empezar. clic para habilitar el modo pantalla. Solamente me sale todo negro. Seguro está cargando todavía. Apúrate, por favor. Profe, si quiere yo comparto la pantalla. Ah, no, ¿verdad? No. Pero el PPT está en el Classroom. Desde el Classroom pueden compartir. Ah, bueno, profe. Entonces, Ay, no quiere compartir esto. Estamos perdiendo tiempo para los ejercicios. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para que... a veces, No, pues se veía, profe. ¡Ah! Cosa final, Profe. ¿Por qué? A ver. Alguien está en sala de espera. Vamos a admitir. A ver, compartan entonces. Compartan ustedes. Profe, yo venga. Cualquiera de los dos que lo haga primero. Mira, quedamos aquí otra vez. Ahí nos quedamos, ¿no? Ahí está. Me dice si ya se ve. Bueno, yo no lo veo todavía, no sé los demás. Es mi internet. Yo sí lo veo completito. Bueno, vayan leyendo mientras a mí me carga, para no perder tiempo. Profe, lo estoy escuchando muy rápido. O sea, cuando habla, se escucha muy rápido. El siguiente PPT, el siguiente. Es el siguiente. Ajá, ese. Ese es el que vas a leer, Patrick. A ver, mis. La estructura de los compuestos covalentes se produce por la compartición de electrones con fines prácticos. Para desarrollar la estructura Lewis de las moléculas, se debe tener en cuenta disponer los átomos lo más simétricamente posible,
colocando en el centro el átomo que puede formar mayor número de enlaces, de tal forma que los átomos más externos sean los que solo formen un enlace, generalmente el hidrógeno. Unir los átomos de afuera hacia adentro, de acuerdo con los enlaces que puedan formar. Ok, entonces, para formar los enlaces covalentes, número 1, el átomo central, cuando hay más de 2 elementos, el átomo que tú vas a tomar como, perdón, como centro, va a ser el más electronegativo. Mayormente los que están afuera o a los costados va a ser el menos electronegativo y mayormente son los hidrógenos. Vamos, manos a la obra, pónganle los ejercicios. Patri, por favor. Ahí viene la tormenta. Ahí viene la tormenta, el palo de agua. Paraguas. El paraguas. Sí, así decía, paraguas. Ok, la primera pregunta dice, indica qué compuesto presenta enlace covalente apolar. Según la definición, por eso les digo que tienen que dominar la teoría, según la definición, ¿qué es un enlace covalente apolar? Todos se quedaron callados, ¿por qué? No, ¡Ay, voy a llorar! es cuánto lo puesto con derecho así, mis. He querido que está une atómico, identifica, une átomos idénticos o de igual electronegatividad. Ajá. Por eso te digo que debes dominar la teoría, porque si no dominas la teoría, obviamente no vas a poder hacer los ejercicios. Enlaces covalentes apolar. Ya sabemos que los enlaces covalentes se unen, los que se unen son de característica no metálica, son no metales. Número 1, cuando son apolar es porque son átomos del mismo elemento, son iguales, así como vimos el ejemplo del cloro, que había un átomo de cloro a la derecha y un átomo de cloro a la izquierda, ¿no? Y que iban a compartir sus electrones. Pregunto, de todas esas opciones, ¿cuáles son los átomos idénticos iguales? Sí. Ajá. Según mi teoría de Padre Miranda González, Ajá. me estoy alucinando, no sé, yo creo que es esto. Alucinando, estoy alucinando. Ajá, ese es uno. Bien. ¿Cuál sería el otro? Porque hay otro. Profe, no sería NH3. No, porque N es el nitrógeno y H es hidrógeno, ambos son elementos distintos. Me quería quejar por esto, pero no sé, ahí sí creo que estoy yendo mal. Ese es el otro, muy No, bien. amigo, o sea, yo digo que está... O sea, sí, ese está bien, porque si te fijas, el H2O es H de hidrógeno, O de oxígeno, son dos elementos distintos, son elementos distintos. El NH3, N es nitrógeno y H es hidrógeno, son elementos distintos. NaCl, a ver, ¿el NaCl es un enlace covalente o un enlace iónico? es covalente. Iónico. Ajá, porque el Na, ¿qué elemento Creo que es? son distintos, pero Son las cosas distintos. son distintas. Ajá, son distintos, pero el Na, ¿qué es? ¿Metal o no metal? Y NA... Metal. Metal. ¿Y el Cl qué es? ¿Metal o no metal? Ay, no sabría decirle. Cl es cloro, es no metal. Entonces, cuando se une metal y no metal es un enlace iónico. Por eso es que tienen que dominar la teoría. No dominas la teoría, obviamente se te va a dificultar hacer lo demás. Entonces, y el CH4. C es carbono, es un elemento. El H es hidrógeno. Ambos son elementos distintos. Carbono es no metal, hidrógeno es no metal, así que es un enlace covalente. Entonces, Bere, si te vas a esta listita que está aquí, que es de electronegatividad, Bere es el bromo. ¿Cuál es la diferencia cuál es la electronegatividad del bromo? 2,8, ¿no? Entonces yo voy a llegar, pero a mí no me aparece ahora para el lapicito. Depende ¿Por qué no me aparece el lapicito? Para...
Es raro, ¿no? A ver. Ah, Ocultar, no sé qué. No me aparece. No, ¿por qué? ¿Cómo ahí hago también, para...? ya también. No, lo voy a copiar en la pizarra, lo voy a copiar en la pizarra porque... Para no Yo perder creo que ya tiempo. lo... Qué raro, que no. Ajá. Ahora tengo que Entonces, agrandar la pantalla. el BR2. Ajá. El BR, si te fijas, el BR, el número atómico en la tabla periódica es 35. Si tú haces la distribución electrónica, te va a quedar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. ¿Cuánto van ahí? 10 y 10 son 20, más 10 es 30, solamente me faltan 5. Luego viene 4P5, ¿verdad que sí? Si detecto cuál es el nivel de energía más alto, recuerden que el nivel de energía más alto me lo da el número más alto, el que está delante de la letra, es este que está aquí y este que está aquí, es 4. Pero 4 se repite 2 veces y sumo 2 más 5. ¿Cuántos electrones tiene el bromo en su capa más externa? El bromo tiene 7 electrones en su capa más externa. Como aquí hay un 2, eso quiere decir que hay 2 átomos de bromo. Por ello digo que es apolar, ¿no? Br, vamos a hacerlo por aquí abajo. Br y vamos a colocar el otro de otro color. Y Br. ¿Cuántos electrones tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el otro también tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ellos comparten esos electrones mediante un enlace sigma. Este tiene 8 electrones aquí y este con ese que comparte también tiene 8 electrones. Y si yo hago la diferencia de electronegatividad que ya revisé en el cuadro, me va a dar 2,8 menos 2,8. Y 2,8 menos 2,8, ¿cuánto me va a dar? 0. Y recuerden que en un enlace covalente apolar, la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0. Entonces, de esta misma forma vas a hacer el hidrógeno y es más fácil porque el hidrógeno, su Z es igual a 1. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en su capa más externa? Un único electrón. Y haces la diferencia de electronegatividad. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad del hidrógeno? 2.1. Entonces, resta 2.1 menos 2.1 te va a dar igual a 0. ¿Sí? Ok. Ok. Como que no quedó muy claro. Ese ok sonó así como que, ok. Los demás, No, por favor, estaba bostezando, no. ¿me expliqué o no quedó claro? Por favor, hablen, denme una señal de vida, díganme mis, no entendí. ¿Puede dar una explicación de nuevo? Sí, no entendí bien. Ok, ahí te están preguntando, escúchame, ahí te están preguntando si el enlace, qué tipos de compuestos van a presentar enlace covalente apolar. Número 1. Los enlaces covalentes se forman mediante ¿qué? Mediante la unión de 2 o más elementos no metálicos. Ambos tienen que ser metales, no metales. Todos los elementos que intervengan en ese enlace tienen que ser no metales. Número 1. Número 2, para que sea apolar, tienen que ser elementos idénticos, iguales. Entonces, cuando aquí me aparezca un 2 es porque hay 2 elementos de Br, que es bromo. Y aquí como me aparece un 2, hay 2 elementos de hidrógeno.
¿Por qué el H2O no es? Porque el H2O tiene hidrógeno y tiene oxígeno, son elementos distintos. El NH3 tampoco, ¿por qué no es? Porque N es nitrógeno y H es hidrógeno. Son átomos distintos. ¿Por qué no es el NaCl? Porque eso no es un enlace covalente, es un enlace iónico. ¿Por qué? Na es metal y Cl es un no metal. Eso es un enlace iónico. Miss, entonces para quedar claro, el apolar es cuando son dos Iguales. Cuando iguales. son dos iguales, dos átomos El iónico, iguales. el El enlace- iónico es metal y no metal. Siempre va a ser así. Iónico es metal y no metal. Y en el iónico el metal cede los electrones. Voy a tomarle fotito a esto para enviárselos por el grupo. Miss, eso lo vamos a copiar, ¿no? Copiar, hay que poner 1. Claro. Y resuelves este, yo te hice el del BR, tú tienes que hacer el del hidrógeno, por favor. Y la distribución electrónica Cada del uno, Miss, hidrógeno, cada uno. no, cada uno no, Patri. ¿Por qué? Porque te están preguntando simplemente que indiques cuál es el compuesto con enlace covalente apolar. Voy a bajar el tono de voz porque Jade me dice que se escucha muy fuerte. No, es que, ¿cómo alejo el micrófono? ¿Será ponerlo para acá arriba? Voy a bajar el volumen entonces para que no se escuche tan alto. No, sí, mis disculpas, que lo que pasa es que está con el audio, ni siquiera lo tenía tan alto y como estoy con audífonos se escucha muy directo. No, está bien, voy a bajar mi tono de voz entonces para que no se escuche tan fuerte. Ya le tomé foto, voy a borrar rapidito. Quizás me tome 5 minutitos de su receso, perdóneme. Así como hizo el ejercicio el bromo, también así tiene que ser el hidrógeno. Sí, pero cambiando el Z del Ah, hidrógeno bueno. es 1, el Z del hidrógeno es 1, entonces esa distribución electrónica es más sencilla porque es uno solo nada más. ¿De acuerdo? Ok, hago el número 2. En el número 2 te dice, indica qué sustancia presenta enlace covalente polar. En este caso es polar. ¿Cuándo un enlace covalente es polar? No es polar, profe. ¿Polar o polar? Polar. Ahí la pregunta dice polar. Ay, Miss, a ver, que yo creo que es el NaCl. No, porque el NaCl es un enlace iónico, lo vimos anteriormente. ¿Cuál era? Ok, les digo yo, el enlace covalente polar es aquel que está formado por elementos distintos, elementos diferentes. Ambos tienen que ser no metales, pero tienen que ser elementos distintos, ¿sí? Dominen la teoría, chicos, porque si no se aprenden esta teoría, no van a poder identificar cuándo es un enlace iónico y cuándo es un enlace covalente, y cuándo es polar y cuándo es apolar. Entonces, inicio con el Na2O. ¿El Na2O es polar? ¿Es covalente o iónico? Na2O, ¿es iónico o covalente? Na, ¿qué tipo de ¿Iónico? elemento es? Iónico, porque Na es un metal y oxígeno es un no metal. Se unen y forman un enlace iónico, así que descartamos ese. ¿El HCl será iónico o covalente? Profe, ¿cuál? El Es el HCl, hidrógeno con cloro, ¿no? hidrógeno Profe, con cloro. Es... Ya va, profe. Yo creo que son... Ah. El N es... HCl, el H es un no metal y el Cl también es un no metal, así que ese es un enlace covalente y además es polar. ¿Por qué? Porque el H es el hidrógeno y el Cl es el cloro, son elementos distintos. ¿Cuál es el otro que también es un enlace covalente polar? El H2O, porque el H
es hidrógeno no metal, el oxígeno también es un no metal, ambos son distintos y forman un enlace covalente polar. El O3, ¿por qué no es covalente polar? ¿Por qué el O3 no es covalente polar? Porque son átomos idénticos, iguales. Entonces, como es igual, viene a formar un enlace covalente, pero en este caso apolar. Y el NaCl es un enlace iónico. Entonces, El H2O no es lo mismo. sí, el H2O sí es covalente polar, Sí. sí es. Así es. Y si yo hago la diferencia de electronegatividad del A, diferencia de electronegatividad, H, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la electronegatividad? 2.1. Cl, ¿cuánto es la electronegatividad? Ahí está. Vamos a buscarla. Cl es 3.0. Si yo hago la diferencia de electronegatividad, me va a dar 3.0 menos 2.1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Eso da. Ni restar. Ay, 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 ay. Ya va, profe, estoy sacando la ¿Cuánto es? cuenta. 3.0 menos 2.1. 0.9. ¿Cuánto me da? 0.9. Y recuerden que para que sea enlace covalente polar, te tiene que dar distinto de 0, ¿no? Entre 0 y 1.7. Entonces, por eso es un enlace covalente. Ay, Miss, pero es que no sé distinguir entre cada uno de ellos. Entonces irás colocando, probando la diferencia de electronegatividad de cada uno de los elementos para ver si te da distinto de 0. En H2O, Es opcional, ¿no? ¿qué es opcional? Hacer la diferencia de la No. electronegatividad. Ajá, ¿y cómo vas a identificar qué es un enlace covalente polar? Pregunto. Si no haces la diferencia de electronegatividad, porque no sabes diferenciar, si no sabes diferenciar cuando es un metal y un no metal, entonces tienes que hacer la diferencia de electronegatividad. Profe, esa cancioncita se escucha como de suspenso. Como de suspenso, profe. ¿Qué música? No, Creo que es Entonces, una no. creo que es una lavadora. Ah, profe, escucha como suspenso, profe. ¿Cómo se Aquí es 1.4 la diferencia de electronegatividad. Y para que sea enlace covalente polar, la diferencia de electronegatividad tiene que dar distinta de 0. Mayor que 0 y menor que 1.7. Yo creo que la vamos a tener que dejar aquí. Y el día viernes nos volvemos a conectar. Otra vez vamos a tener que hacer una clase de ejercicios porque me preocupa esto de que no saben diferenciar entre enlace iónico y enlace covalente. Es que está difícil, No, no está difícil. Lo único que tienes que hacer es, mira lo que tienes que hacer, Patri. Hacer como una hojita aparte y colocar cómo se forman los enlaces iónicos. ¿Cómo se forma un enlace covalente? Los tipos de enlaces covalentes. Ya vimos que es polar y apolar. Polar, distinto de 0 la diferencia de electronegatividad. Mayor que 0, pero menor que 1.7. Apolar, lo tienes ahí, al costadito, cerquita allí, para cuando vayamos a hacer los ejercicios el día viernes. Por favor, todos, les voy a dar puntos extras asistan, ya son las 2:07. 3 y lo hago.
3. Ah, ustedes no quieren nada. Ya di 3 la semana pasada y quieren 3 más. Van a ser 6. No, Escuchen. Ah, pues Miss, no pasa nada. Miss, ¿a qué hora? Escúcheme, va a ser, ¿a qué hora fue la vez pasada? A las 2, ¿no? A las 2. A las 2 de la tarde va a ser. Después vamos a las 2. A las 2. Entonces, Porque después voy a salir. sí, a las 2 va a ser a las 2, pero escúchenme. Coloquen en una hojita de su cuadernito, en una hojita bond reciclada, coloquen estos datos curiosos. Diferencia de electrones, cuándo es un enlace iónico, cuándo es un enlace covalente, porque les va a servir también para el examen mensual. La diferencia de electronegatividad cuando es igual a 0 va a ser un enlace covalente apolar. Cuando es mayor que 0 pero menor que 1,7 es polar. Me hice una Cuando es un preguntita. enlace simple, Disculpe. dime. ¿Cómo es la electronegatividad de cada elemento, por decirlo así? Yo te lo voy a dar como dato. Yo te lo Ya voy a lo dar. vi la tablita. Ah, pero- ya, profe. Para eso yo les doy la tablita, porque esa tablita Ay, se mis las tengo gracias, que se lo dar. juro que si no sabía, se me hacía más, pero súper más difícil. No, yo no les voy a mandar a aprenderse eso, porque si les cuesta identificar cuándo es un enlace iónico, un enlace eso fue covalente, imagínense que les mande a estudiar todas las electronegatividades. No, así tampoco. Profe, no explota la cabeza. No. Entonces, por favor, los espero ver a todos, así como la mayoría asistió la semana pasada, los espero, pero con ganas, chicos, con ganas de intervenir, de ser parte de la resolución de los problemas. La idea es aclarar cualquier duda. Les digo, intenten de hacer los ejercicios que nos faltan. La tercera era de teoría, así que esa la pueden marcar, por favor. La tercera es de teoría. Y las otras las hacemos el día viernes y aclaramos cualquier duda para identificar, para poder diferenciar entre un enlace iónico y un enlace covalente. Perdónenme que haya tomado 10 minutos de su break. Cuídense, nos vemos el día jueves en la clase de lenguaje. Chaito, feliz tarde. Chao, Miss. Ya, profe, cuídense, chao. Chao, Miss. Chao.